Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos desde los estudios de Alhambra, California. Estamos nuevamente agradeciendo a Dios la oportunidad y la sintonía de cada uno de ustedes y deseándole en el nombre del Señor Jesús que todos ustedes puedan ser bendecidos en esta tarde. Tenemos en nuestro medio a mi hermana Lidia García, que hoy es su segunda vez que se ha reincorporado con nosotros y es un placer tenerla, hermana. Muchas gracias, hermano. Bienvenido usted también. Espera también, ¿verdad?, que el pastor muy pronto llegue y esté con nosotros. Así sea. Tenemos como el cometido de siempre es dar como siempre un tópico de los temas anteriores que hemos estado estudiando y analizando. Y en nuestro último tema que analizamos fue cómo los hijos de Dios están siendo procesados en este tiempo y en este mundo para llevar a cabo la obra científica que Dios tiene de presentar a este mundo a un cuerpo de siervos suyos, probados e identificados en un mundo hostil, cruel y hasta cierto punto perverso, ¿no? Y decíamos que en vez pasada, pues, el discípulo amado de Daniel en aquel tiempo era un joven acompañado de los 3 jóvenes que fueron llevados cautivos. Estaban siendo ya entrando a la recta final y en realidad muy pronto se les iba a llegar la prueba final para la cual les había estipulado el tiempo el rey, quien había dado un tiempo, periodo 3 años. También les había dado a ellos la dieta por la cual ellos tenían que ser alimentados, para que no hubiera ninguna excusa alguna y se pudieran poner en parejo con los otros jóvenes de lo que era Babilonia. De igual manera tenían el privilegio de participar los cautivos, los que habían sido traídos de la invasión del reino de Judá. Y en nuestro tema que hemos titulado ahora La dicha de reconocer el llamado de Dios, quisiera invitarlos a que abramos la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y dice así su palabra: elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí está la enorme bendición que Dios elige y propone de anticipo para bendecir y esparcir su bendición desde el mero comienzo de sus inicios hasta la parte que nos toque vivir a la última generación. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Daniel nosotros ya habíamos venido mirando de que estos reyes tenían de costumbre que cada reino que ellos invadían y todo, escogían lo mejor y dejaban allá pues la gente campesina, la más humilde, que el reino que hayan invadido pues lo dejaban trabajando en los cultivos que más tarde les daría beneficios a ellos, como suele en los tiempos de hoy en día, ¿no? Que a un reino que es vencido se le ponen unos impuestos después para que esté nutriendo el reino que lo venció. Así es que en el versículo 4 del capítulo 1 habíamos dicho que ellos habían escogido a estos jóvenes porque tenían una linda apariencia, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer y enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahí está la orden, la visualización del rey que podía echar mano de lo que él quisiera y como a él se le diera el placer, ¿no? Queremos dar la bienvenida a nuestro pastor que acaba de llegar con nosotros y es un placer tenerlo acá. Pastor Contreras, bienvenido. Gracias, mi amor. Lo extrañábamos ya, primeros minutitos. Sabemos que el tráfico castiga, ¿verdad? Así es que estamos dando inicio ya al tema del cual hemos venido tocando nosotros y pastor, quisiera hacerle un poquito mención
según el conocimiento anticipado que Dios da a los hijos suyos, según el capítulo 2, verso 10 en el libro de los Efesios, quisiera que usted nos diera un tópico, cómo usted ve la situación, cómo Dios predispone y prepara a sus hijos de antemano, ¿no? De las cosas sucedan. Y ahí está la lectura. Al tener esta lectura, vemos que, como dice el texto, Dios prepara de antemano las buenas obras para que andemos en ellas. Y en el caso de la historia de Daniel, Dios preparó de antemano todo lo que iba a pasar con Nabucodonosor. Dios lo previó, no ha escapado nada. Yo quisiera invitar a que miremos en el libro de Daniel también. Tal vez avanzamos un poquito al capítulo 2 para ver que Dios sí sabía todas las cosas y que el texto de Efesios 2:10 que se leyó, que ahí dice que Dios preparó de antemano, efectivamente se cumple en la lectura del texto que leemos a continuación. De Daniel capítulo 2, no es nuestro tema de estudio, el capítulo 2, solamente probar lo que dice Efesios 2:10. En Daniel capítulo 2, dice en el versículo 28 y 29, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. Ahí se ve claramente que Dios muestra las cosas que debían ocurrir y, como dice en Efesios 2:10, preparó de antemano aquellas buenas obras para que los creyentes anduviesen por ellas. Así que en el caso de Nabucodonosor ya le anticipó las cosas que debían ocurrir, pero en el caso del pueblo de Dios, que es lo que interesa ahora, cómo ellos se les preparó un camino, y ese es el caso de Daniel, para que mientras se le revele a Nabucodonosor las cosas futuras, a la vez se revela al pueblo de Dios cómo debía andar, como dice el texto de Efesios 2:10, que preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos por ellas. No solamente a Daniel, también a los lectores de Daniel. Y este es el mensaje principal que el libro puede proponer. Es que el libro revela primeramente la voluntad de Dios para todas las naciones. Él es el que pone, quita reyes. Esta es una expresión del libro de Daniel. Pero a la vez también muestra que hay un pueblo que, si le obedece, como el caso de Daniel y sus amigos, pueden recibir las tales revelaciones. Y lo propio también para quienes leen el libro, si también le obedecen como sus autores, Daniel y sus amigos, así también nosotros, si obedecemos también, se nos revelan las buenas obras preparadas de antemano para que anduviésemos por ellas. Especialmente este libro para el tiempo del fin es muy significativo porque no solamente muestra las etapas finales, esto mayormente se va a observar en la segunda parte de Daniel, en lo que tiene que ver con las profecías y especialmente el desenlace de cada una de ellas, cuando aún en el capítulo 2 cae la piedra y se forma un monte grande, dice el texto así, y luego el capítulo 7, 8 en adelante, sino que a la vez muestra al pueblo de Dios moviéndose en ello. Y ese es el mensaje importante que nos tiene que interesar, y es que el libro está hecho, propuesto para usted y para mí, para que quienes estemos al borde del final de la historia, andemos como Dios quiere que andemos en los últimos días. Amén. Nos pone el camino para que obedezcamos, cumplamos y así triunfemos con Dios, o lo contrario, seamos los enemigos de Dios destruidos finalmente, como aparece el texto de las profecías de Daniel, en que los enemigos van a ser castigados y destruidos. Fíjese, pastor, que esto me trae así, haciendo un estudio, una cuenta de lo que hemos venido viendo, ¿no? De cómo Dios, como dice usted, cómo Dios, digamos, lo que pasó con Judá, ¿verdad? Era un pueblo rebelde. Jeremías les decía, no le pusieron atención. Entonces Dios no tuvo otra alternativa que para que parara esa apostasía. Entonces Él tuvo que sacarlos de allí, venir al sufrimiento que era al cautiverio Babilonia, pero al mismo tiempo prepara la salida, como dice, la prueba con la salida, ¿no? Entonces ahí podemos ver la misericordia de Dios, según el estudio que vamos a llevar, ¿verdad? Cómo Dios
escoge sus personas, escoge sus hijos, a los cuales va a usar para aquellos que todavía no han entendido qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Así es que es maravilloso y le damos la honra y gloria a nuestro Dios porque Él es justo y para siempre es su misericordia. Amén. Siendo que habíamos visto en el versículo 4 de Daniel 1 que Nabucodonosor puso los ojos en lo mejorcito y todo, que eran jóvenes bien preparados, bien parecidos, bien corteses en ciencia divina, y eso apeló al corazón del rey, y queriendo él ponerles un tiempo, un periodo de todo. Pastor, ¿cómo es que ellos podrían llegar a ser baluartes para el Señor, siendo que hay un texto en el cual debemos de meditar un poquito, 1 de Pedro 2:9, que nos dice la palabra de Dios de antemano concerniente a esto? ¿Cómo es que estos jóvenes llegarían a hacerlo y por qué el rey había puesto la mirada y confiaba en ellos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ante qué situación estaban a punto de darse a conocer estos jóvenes, pastor? Se observa en el caso de Daniel que van a ser luz admirable, un real sacerdocio, tal como el texto que acabamos de leer, solamente si echaban suertes con el Señor. Y esto aparece en el capítulo 1, texto que ahora vamos a leer. Pero para probar lo que estoy diciendo, quiero invitarlos a que leamos otros dos nuevos textos, avanzando un poquito con el libro de Daniel. Uno es en el capítulo 4, cuando el mismo Daniel tiene su suficiente valor moral para decirle al fuerte rey Nabucodonosor la amenaza divina de un castigo por una locura de 7 años que él debía sufrir a causa de sus pecados. Para poder decir semejante mensaje al monarca, al imperio mundial de aquel tiempo, de este lado, del lado de la justicia, del lado de Dios, tenía que tratarse de un hombre valiente, seguro, pero además de eso, moralmente sano. Voy a invitar a que miremos en Daniel capítulo 4, la palabra dura que Daniel, aunque amable, muy amable, pero se la tiene que decir a Nabucodonosor. Para poder decirlo, así el capítulo 4, también el capítulo 5, este es el aspecto moral del libro. El joven en su momento, hombre ahora, tiene que tener el poder de Dios para decirlo, señalar el pecado. Esto aparece en Daniel, capítulo 4. En el versículo 18 le habla Nabucodonosor a Daniel: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, pero tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces, allí el texto nos muestra que mientras lo halaga Nabucodonosor, Daniel se tiene que expresar, pero no lo hace con adulaciones. Un siervo de Dios no puede adular, tiene que decir las verdades. Y aunque él dice, Daniel, apenas unos poquitos pensamientos nada más del capítulo 4 y 5 también. Él incluso en su cortesía le dice: ojalá esto le acontezca a tus enemigos, pero te va a acontecer a ti por los pecados que tú tienes. Miremos esto en el capítulo 4 también. Solamente un versículo para ver el 5 y entonces ver cómo Dios usa a esta gente, y en el tiempo actual, moderno y final, necesita Dios de la misma gente también. Dice, el resto de lo que habla Daniel es interpretar el sueño, pero miremos 27, en el versículo 27, ahí está el consejo directo de Daniel al rey. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aunque suave pero firme, así le habla Daniel representando la voluntad de Dios contra este rey que era perverso. En el capítulo 5 sucede algo similar también. Y este, reitero, es el aspecto moral que Dios requiere de sus siervos, que no se callen, que digan las verdades que hay que decir. En el capítulo 5 aparece nuevamente, vamos a mirar, versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti
y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y otra vez, las palabras halagüeñas, aduladoras, para lograr sacar la interpretación. Daniel finalmente le va a decir que todos estos premios queden contigo. Este es el mensaje. Y aquí es mucho más duro que lo que fue con su antecesor Nabucodonosor. Miremos. Esto lo dice versículo 17. Entonces Daniel respondió y dice delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y entonces, al dar la interpretación, lo que interesa es el mensaje moral, fuerte, duro, que el joven, o en este caso hombre ya, y anciano, porque en la última parte del reinado de Babilonia, le va a decir, versículo 22, notemos: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia te viene esta sentencia. Entonces, estas características morales de Daniel, reitero, en momentos claves de estos reyes, Nabucodonosor, el más fuerte que tuvo el imperio neobabilónico, que le precede luego los 7 años, da el mensaje 7 años después de locura, y ahora el último rey, Belsasar, en verdad estaba gobernando en nombre de su padre Nabonido, que estaba ausente, ese fue el último rey, y también le da una sentencia dura. ¿Y esto viene de qué? Viene de un compromiso asumido con el Señor cuando era joven. Ahora sí, miremos el texto de Daniel 1, versículo 8. Y aquí, amigos, esta es la clave para entender que Dios usa hombres, los usó en aquel tiempo y necesita usarlos en el tiempo presente. Hombres que decidan echar suerte con el Señor. Lo dice capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Amigos, en el tiempo presente nos es fácil contaminarnos. Cuando miramos cosas, hablamos otras, escuchamos más cosas. En fin, un sinnúmero de cosas que contaminan, que afean el carácter, arruinan el espíritu. Cuando las miramos hasta nos gozamos, sabemos que son cosas pecaminosas, o las hablamos también, o en secreto, en fin, de una u otra manera, la mente se contamina. Dios no nos puede usar, no puede usar un vaso sucio para transmitir un mensaje poderoso, como lo hizo con Daniel en su momento. Hemos visto los dos casos de Nabucodonosor y Belsasar. Hoy, en nuestros días, saquemos la lección. Sucede lo mismo. Dios requiere vasos limpios, y este es un compromiso. De eso trata el libro de Daniel también, de que nosotros como lectores asumamos el aspecto moral, lo apliquemos en nuestra vida para que Dios nos utilice como vehículos para que el libro corra y así se les diga a las naciones las profecías que el libro contiene, que pasará tal cosa y acontecerá tal, especialmente en lo relativo al final de las cosas, en la venida de Cristo, que el texto menciona también, para que seamos, así como Daniel y sus amigos eran vehículos idóneos para recibir el mensaje, hoy seamos vehículos idóneos para transmitir el mismo mensaje. ¿Algún comentario, hermana Lidia? Sí, claro. Es interesante, ¿verdad? Como el pastor dice que el Señor espera tener hijos que están preparados para ser usados, para dar este mensaje. Y el ejemplo de Daniel es un ejemplo precioso para nosotros, porque si nosotros nos ponemos a meditar, a analizar y hacemos lo que Daniel hacía, muy probable que el Señor nos use, especialmente en estos tiempos tan difíciles, para instruir a otros, ¿verdad? Para que salgan de la apostasía, que salgan de la desobediencia, que vengan al Señor, que se arrepientan y para que también sean usados y porque queremos que el Señor nos dé la salvación. Bien, siendo pastor que el rey Nabucodonosor puso los ojos primeros en ellos, él lo encargó al rey, al líder Aspenaz y a Melsar también.
podemos ver y entender que el rey no se equivocaba al poner los ojos en la mirada en estos jóvenes. ¿Por qué razón? Porque el versículo 9 del capítulo 1 de Daniel, en el versículo 9, dice lo que pudo captar este rey en este joven. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad y con el jefe de los eunucos. ¿Qué otra cosa pudo haber visto el rey en las personas que estaban alrededor de Daniel, como sus 3 amigos y él también? Entonces, ¿qué podemos ver, por ejemplo, según lo que dice el versículo 15 de este capítulo 1 y lo que dice el versículo 17, pastor? Muy bien, vamos a leer los textos. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y también el 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Una primera lección que podemos extraer es, y especialmente para quienes son jóvenes estudiantes, ¿cuántos jóvenes van a los colegios, escuelas, universidades y se aplican mucho a la memorización, a la lectura, investigación, a redactar documentos, papers, hacer sus presentaciones, ya sea en grupos personales y tratar de mostrar todo el conocimiento y bagaje que hayan obtenido? Pero un detalle a tomar en cuenta es que los jóvenes quizás lo pasan por alto, es el tema de la alimentación. Un joven dice, no es tan importante, lo que importa es adquirir conocimiento e incluso a costa de la alimentación o a costa de los sacrificios, a veces no alimentación. Los jóvenes en algunos casos por la premura del tiempo, la exigencia del estudio, etcétera, hasta descuidan esa parte de la alimentación y por lo tanto pueden ingerir algunas sustancias digamos, hasta perjudiciales, como puede ocurrir con el café para no poder dormirse en la noche y seguir estudiando, por dar algunos ejemplos simples. El asunto es que es cierto, la mente humana, y especialmente la de los jóvenes, es potencialmente fuerte, ágil, poderosa para recibir, acumular información. Sin embargo, hay un asunto que importa en lo que estamos leyendo, y es si finalmente ese joven, mayormente estamos hablando de jóvenes cristianos, se puede convertir eventualmente en un canal de transmisión del mensaje divino. Lo vemos en Daniel. Daniel se convierte en un vehículo en el que Dios quiere expresarse a través de un vaso limpio. Hay otros jóvenes que pueden ser talentosos, los hay todos prácticamente, inteligentes, estudiosos, memoristas, aplicados en la lectura, penetración, discernimiento, en fin, que uno se maravilla en los jóvenes, pero no necesariamente todas esas cualidades lo convierten en un instrumento para que Dios lo utilice. Saben, en este tiempo yo quisiera invitar a los jóvenes a pensar en la siguiente reflexión. Se lo he dicho en otra ocasión y lo quiero reiterar en este contexto. La diferencia entre un termostato y un termómetro. Hay jóvenes que pueden parecerse más al termómetro que al termostato. ¿Cuál es la diferencia? El termómetro es ese hilo de aguja que tenemos de mercurio que recibe el efecto del medio ambiente. Si hace mucho calor, pues lo que ocurre es que se dilata el mercurio por el calor, entonces se eleva la temperatura. Si hace frío, se contrae el mercurio y entonces el frío hace que el mercurio y la aguja vaya hacia abajo. Por lo tanto, definiríamos que el mercurio es afectado por el medio ambiente. El termostato opera al revés. Prendemos el termostato, afecta el medio ambiente. Y esto hace que este simple aparato, si hace calor allí, lo prendemos, se pone fresco. Y al revés, si hace frío, prendemos el termostato y calienta el ambiente. En otras palabras, o somos afectados como termómetro o como termostato afectamos. Esa es la gran diferencia. Y nuestra sociedad lo que hoy está necesitando no es tanto jóvenes talentosos. Yo quisiera ponerles una cita, una lectura del libro La Educación, página 54. Muy bonita, preciosa, contundente. La definición que una autora hace en un libro que justamente se llama así La Educación. Está pensada para que en este tiempo de jóvenes que se forman en la educación, sobre todo en este capítulo 1 que se habla de la educación, de jóvenes que fueron a una universidad, Babilonia, secular,
allí creyendo que tenían la mejor información. Estos jóvenes la asumieron, era parte de los requisitos de estudio y más en la condición de cautivos. Sin embargo, jamás ellos cedieron para ser termómetro, como ocurrió con los otros jóvenes. Ante un ejemplo, el capítulo 3 de Daniel, la presión del rey para que adoren la estatua y el mar de cabeza que se arrodilló, es decir, como termómetro, la presión hace que se contraigan, ¿verdad? En cambio, el termostato, ahí vemos a los mismos 3 jóvenes, allí van al horno ardiente y ellos modifican toda la situación por la protección de Dios, son termostato en ese sentido. Pero miremos la cita del libro de la educación, página 54, lo que hoy Dios está buscando con los jóvenes que van a la escuela. No es tanto acumular conocimiento, sino poder impactar a la sociedad moralmente, como termostato. Vamos a ver entonces la lectura de la educación, página 54. Del libro La Educación, página 54. Allí, lo que el mundo necesita. Bien, lo vamos a citar. Ahí está. Un poquito más. Lo que el mundo, ahí está. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Déjenme leer de nuevo y poner la palabra jóvenes en lugar de hombres. Recordemos que estamos estudiando Daniel capítulo 1, la educación de estos jóvenes en la Universidad de Babilonia. Así que la palabra hombres vamos a cambiarla por jóvenes. La mayor necesidad del mundo es la de jóvenes que no se vendan ni se compren. Jóvenes que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Jóvenes que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Si la conciencia y la revelación bíblica dicen que eso es pecado, por más que la sociedad haya dado vuelta el concepto de pecado. Jóvenes cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Jóvenes que se mantengan de parte de la justicia, de las cosas correctas, aunque se desplomen los cielos. ¿Notamos? Esto es un pensamiento solemne. Y esto es el tipo de jóvenes que Dios revela en Daniel capítulo 1. Por eso nuevamente leemos, vamos a buscar ahí los versículos propuestos, el 15 y el 17. Cómo la alimentación contribuyó. Primeramente porque decidieron no contaminarse. Ese aspecto de contaminarse. O sea, está después el tema de la alimentación en sí. El primer aspecto es cuando uno siente la conciencia. Yo esto no voy a hacer porque esto me contamina. Yo sé que está mal, no lo quiero hacer. O sea, tienen un alto grado de no contaminación. ¿Cuántos jóvenes hoy, cuando eran niños quizás, se les formó, se les enseñó, los padres, en fin, o aún el medio ambiente, que hay ciertas cosas que son incorrectas? Pero cuando ya son grandes entienden que no lo era tanto como cuando lo vieron cuando niños, ¿sí? Déjenme decir algo. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en las películas a ver besos. Hablemos de algo suave. Pero cuando vemos los besos y se trata de 2 personas que no son esposos, ya entonces ¿qué pasó acá? Estamos muy estrictos. Hay un punto, es para discutirlo, nada más. Solamente traigo este asunto. Es decir, la cultura de la sociedad nos ha marcado, nos ha hecho que asumamos las cosas como que están normales. No voy a juzgar ni condenar, quiero decir que la cultura está modificando las cosas. Y entonces un joven que trae un planteo, y hay quienes dicen, este está loco, está solo acá, ¿cómo va a hablar de esta manera? Entonces, el punto es que le hagamos caso a la conciencia, edificar la conciencia, educar la conciencia, con buenas lecturas, incluso cuando vamos a estudiar. Déjenme contarles, en algún tiempo, por razones de mi estudio, tuve que leer el libro Satiricón, escrito en el primer siglo, y allí se hablaba de las costumbres del Imperio Romano, porque mi investigación tenía que ver con el Día del Señor, y en este libro aparecían ciertas expresiones. Cuando yo lo leí quedé impactado, porque dije cuánta cosa que se practicaba en el Imperio Romano durante el primer siglo. Y entonces, ¿cómo hacer que mientras yo ando investigando para mis estudios personales, tener que leer lecturas que pueden afectar
¿Cómo se llamaba el libro? Satiricón. Satiricón. Sí. Y entonces, ¿cómo hacer que uno quiere investigar? Hay asuntos que uno puede investigar, incluso de poetas del primer siglo, Ovidio, hubo algunos, Horacio. Y si usted no cumple con ese deber, usted pierde la materia. Tiene que Exactamente, entonces, para investigar y luego producir el material de las costumbres del primer siglo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo sobreponernos? Entonces, ahí es donde uno tiene que cuidar mucho en la cabeza. Madurez. Tiene que estudiar, por supuesto, nadie niega que haya que estudiar. Y la madurez. Exactamente, tener la capacidad del discernimiento para poder extraer lo que se haya que extraer, tirar todo lo que nos sirva para cuidar esto que tenemos acá. Bueno, eso es lo que pasó con Daniel. Él propuso no contaminarse con un aspecto de comida. Y en ese sentido, cuando escoge otra comida mucho más sana, el texto 15, ahí lo miramos recién, lo repasamos otra vez. Daniel 1. Daniel 1:15. Sí, importante. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces, esa decisión de no contaminarse, esta es la primera, es cuando uno tiene que escoger qué películas va a mirar, qué conversaciones va a celebrar, qué amistades con las cuales va a salir. Estoy hablando de jóvenes. Y estos jóvenes, aproximadamente 18 años promedio de estos muchachitos. Todo el vigor, con todo el vigor de la vida. Exacto. Y vigor, incluso con atracciones, tentaciones, todo está servido allí, pero el primer punto que importa acá es no permitir que esto se contamine, porque la cita que hemos leído hace rato, acerca de la mayor necesidad del mundo, es que haya termostatos. Y si un termostato se transforma en termómetro, ya no sirve. O sea, no sirve para el efecto de modificar el ambiente. O la pregunta es, ¿vale la pena modificarla? Hagámonos ese planteo. Hay alguno que puede decir, es que nadie lo va a modificar. Seamos termómetros, dejemos que el ambiente corra la cultura y tratemos de adaptarnos a la cultura. Que se hace mucho frío, entonces ahí el termómetro se baja. Se hace mucho calor, allí se sube. Así que seamos termómetros y no molestemos a nadie. Pues muchos no pensamos así. Muchos están pidiendo que algo se haga por una sociedad tan corrompida. Y hay jóvenes que tienen claro concepto de la justicia, de la verdad, de la rectitud, de la honestidad, e incluso van a estudiar carreras. Estoy recordando el caso, déjenme contar, en Argentina, mi país, se me acerca una dama de más de 60 años, abogada, y ella quería estudiar la palabra de Dios. Yo con gusto. Y entonces empezamos a conversar y ella me manifestó la frustración que tenía de que cuando había empezado a estudiar la carrera de abogacía, cuando era jovencita, lo hacía con la ilusión de ayudar a la gente humilde, pobre, necesitada, como cuántos jóvenes que abrazan una carrera con el ánimo de servir, de ayudar a la gente en necesidad. Y ella lo hizo con esa intención, pero vio que luego de graduada no tenía mucho provecho, no sacaba dinero, entonces fue contratada por una compañía que hacía al revés, era perseguir o castigar a los empleados de la compañía que le causaban problemas, tipo sindicatos, despedirlos y quedarse con las propiedades. En otras palabras, ella, como abogada de la compañía, se puso del lado opuesto, del cual ella había deseado en un comienzo, servir a la gente necesitada. Cuando fue joven, a los 60 y tantos años que la conozco, se me acerca absolutamente desilusionada de la vida, de la profesión, y ella quería pedir perdón a Dios. Había ganado dinero, había ganado una buena posición en la compañía, pero su conciencia no le daba. El acto moral. Exactamente. Hundido. Entonces, quería estudiar la palabra de Dios para obtener la misericordia del Señor. Y no tenía plataforma. Me agradaba escucharla, lógicamente, su testimonio, pero ahí notamos. A eso me refiero. Cuando uno se inicia queriendo ser termostato, quiero modificar el medio ambiente, ayudar a los pobres, hacer justicia, pero finalmente termina como termómetro. El medio ambiente la moldea. La moldea. Sí. Entonces, jóvenes, especialmente a ustedes me dirijo, y a los papás también, el libro de Daniel enseña este aspecto. El capítulo 1 va por esa línea. Este versículo 8 lo hemos leído, el joven decidió no contaminarse. Versículo 15 que hemos leído, allí se hizo la prueba, el rostro apareció mejor, más luminoso que los otros. Daniel sabía que alimentándose correctamente, más la bendición de Dios, haría que Dios le dé esa bendición. Y finalmente ahí, al entregarse en la mano de Dios, en el versículo 17, se ve que eran una luz. Dios los utiliza para hacer lo que Dios quería por medio de ellos, que sean termostatos, que afecten el medio ambiente. Y para ello leemos el versículo 17. Así siguen mis compañeros. Sí. Leemos el 17.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice pastor de que es bien interesante la actuación de Daniel, ¿verdad? Usted estaba hablando cuando los muchachos van a la escuela y pongamos un ejemplo. A los niños les enseñan la evolución y luego el niño cristiano pues estaba escuchando eso, pero a él le ha enseñado que fuimos creados. Entonces, pero qué interesante con Daniel, porque dice el versículo, los versículos anteriores, que fue que cuando el rey Nabucodonosor nos mandó a estudiar, ¿verdad? Y estudiaban clases como idolatría, cosas paganas. Tenía que pasar por ahí. Tenía que pasar por ahí. Igual que usted. Exacto. Pero era un requisito. Ajá, sí. Era un requisito, pero la temperancia y la firmeza de Daniel, dice que lo que había leído yo, las explicaciones que nos dan, dice de que él era muy inteligente, porque el mismo versículo 17 dice que Dios le dio sabiduría y inteligencia, ¿verdad? Y él absorbía todo lo que se le enseñaba, aún era uno de los mejores, ¿verdad? Cuando les enseñaban, por ejemplo, la interpretación de los sueños, como lo hacían los babilonios, se le llaman caldeos, ¿verdad? Él aprendió a hacer eso porque se les habían enseñado. Y aún hay algunos escritores donde dicen que Daniel sobresalía y que no creen que Daniel era natural, o sea, que él podía predecir o podía interpretar los sueños. Pero nosotros miramos en el capítulo 2 que sí, él los interpretaba porque el rey, cuando le dijo... El rey demandaba y Dios estaba... Ajá, y luego el rey les decía a los sabios que tenía ahí, que eran nosotros que estudiaban con Daniel, y les decía que le interpretaran el sueño, pero el rey no se los decía. Ellos no podían interpretar el sueño porque no se los decía el rey. Y Daniel se lo interpretó porque el Señor se lo reveló. O sea, la inteligencia de Daniel era tanta que era una conexión directa con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ser temperantes en todo aspecto, ya sea lo que escuchamos en el mundo y también lo que Dios nos dice. Es mejor obedecer a Dios porque de ahí nosotros obtenemos cosas mejores. Muy bien. Bien, pastor, me llama la atención de que Daniel y sus amigos fueron puestos a prueba. A ellos se les designó un tiempo, se les designó un periodo, una dieta, una alimentación, los pusieron en apuro. Ellos sabían su convicción con Dios, mas sin embargo había una orden estricta, apeligraba la vida de quienes a ellos los dirigían. Y ellos confiando siempre en Dios, que Dios libraría, en primer lugar, a los dirigentes que los estaban a ellos guiando, y también más adelante, como estudiaremos en el capítulo 2, Dios es el Dios de misericordia, el Dios de amor, que perdona la vida aún de aquellos que no le sirven a Él, ¿verdad? En Daniel podemos ver todas estas cosas. Pero me llama la atención ahorita, porque leímos ya entonces el versículo 15, me llama la atención ahora el periodo de tiempo, que basado en Romanos 8:29, ¿qué le dice a usted el periodo de tiempo que Dios da a las personas? ¿Y qué es lo que Dios desea y anhela ver en las personas mientras el tiempo está por concluir? Dice, ahí está, cuando hace llamado a la humanidad Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y adelantando un poquito, quiero leer una nota que yo escribí aquí. Quiero creer y pensar que Dios tiene planes en el tiempo que Él concede a los hombres de antemano para enmarcar un plan de investir a cada uno de los hijos que son llamados en su debido tiempo y que ellos puedan desarrollar una capacidad o una imagen que represente dignamente a Dios. Por ejemplo, podemos ver el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Qué dice la Biblia
de cada uno de los hombres que en las épocas ha tenido que llegar al tiempo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ahora vamos al versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por mano de inicuos crucificándole. O sea que Cristo Jesús se rebaja en la condición de hombre, se pone en un nivel también de una decadencia de 4.000 años de desgaste físico en el hombre, la imagen del hombre que había sido estampada por un Dios perfecto. Ahora Satanás casi lo borraba del cuerpo suyo. Y Cristo también dio ese ejemplo, que el hombre, prestándose para que Dios lo modele, es posible que en el tiempo de gracia, como en el caso de Daniel y en el caso que Dios le está dando la gracia a los hombres hoy en día. ¿Qué nos dice eso, pastor? Quisiera comentar con respecto a esa pregunta, el ejemplo de Cristo. Leíamos en Romanos capítulo 8, el texto que se propuso hace un momento, que fuimos creados para representar la imagen de Cristo. Dios pretende que quienes le sirvan sean un pequeño Cristo acá en la tierra, una pequeña luz como Cristo. Leemos otra vez el texto que se puso hace un momento para de allí Romanos 8:29. Conectarlo con el libro de Daniel. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, de modo que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Daniel también está hecho a la imagen de Cristo, de modo que Jesús llegue a ser el jefe, el primogénito de muchos, entre ellos descuella Daniel. Ahora, el plan de Dios es que, así como Daniel, haya muchos como él que alumbren. Fíjense cómo lo expresa Jesús en Mateo capítulo 5. Vamos a leer ese versículo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o un canasto, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Notemos ahora el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en el plan del Señor es que, así como Daniel, él con su luz alumbra y la gente luego le da gloria a Dios, no gloria al hombre, sino se ve que Dios está detrás de ese hombre con cuyas obras ilumina. Pero notemos, en este plan, Dios mismo es el agente que toma al hombre y lo pule cuando el hombre se presta, como cuenta 1 Corintios capítulo 1. Y Daniel se prestó, se puso en las manos. No era que era por naturaleza un talentoso y que Dios lo toma como tal, no, es alguien que se presta para que Dios lo pueda moldear. En 1 Corintios capítulo 1 dice desde el versículo 26, y estas son palabras de esperanza para todos aquellos que quieran ser luz como Daniel en nuestro tiempo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es o lo que no sirve para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, con estos versículos allí vemos claramente que el plan de Dios es tomar gente que se preste, y luego que Dios pule a esa gente, que se humillan, que se conectan, que deciden ser termostatos, que limpian su corazón, vaso limpio, Dios los usa y entonces se convierten en luminarias que ayudan, que inspiran a otras personas. En el caso de Daniel, dije yo, como un pequeño Cristo. Él es el representante de Dios en la tierra porque decidió no contaminarse, apostó a Dios
como se dijo, estaba en juego la cabeza de su jefe inmediato, Aspenaz. Cuando Aspenaz le dice, yo temo que el rey, ustedes me condenen a mí ante el rey, mi cabeza, porque el rey me ordenó tal cosa y ustedes me están pidiendo otra. Y Daniel, suavemente, habiéndole ganado por gracia ese corazón, le dice, haz la prueba con nosotros 10 días y tú vas a ver la diferencia. El rey no quiere acaso lo bueno, dame 10 días y tú vas a ver si realmente valió la pena. Y efectivamente Dios premia, pero ¿qué cosa? Premia esa actitud de fe, esa confianza, el no tener temor, el saber dónde están las cosas correctas. Así también nosotros hoy, ¿cuántas veces dudamos? Déjeme ilustrarlo, como cuando una mamá que entiende que a un bebé, a su hijito, un bebé, no le quiere dar carne, quiere darle alimento sano, nutritivo, guiándose por la palabra de Dios, cereales. Al comienzo, estoy hablando de un periodo en que ya puede masticar el niño, y entonces el médico, el pediatra, pues le dice, en su mejor buena intención, dele a comer carne. Y la mamá pues dice, yo no quiero, y finalmente por cuenta propia, sin que el médico, el pediatra sepa, decide hacerlo. Y luego cuando aparece el niño, allí lo presenta ante los médicos. ¿Saben? Pareciera como que nos metemos en un tema delicado. Un pediatra, si está escuchando, diría, no, esta gente, por favor, deberían banearlos, crucificarlos, porque se meten a hablar de cosas que no saben, métanse en lo suyo, que es la teología, la Biblia, pero no se meten en medicina. Estamos hablando de alimentación. Y la alimentación forma parte de la revelación que Dios dio en la Biblia. Y Dios quiere la mejor alimentación. Ya hemos tocado el tema de la carne en otra emisión. Dijimos que en el régimen alimenticio original de Dios no estaba incluida la carne. No. Y recién aparece después del diluvio, ¿Hay una Génesis razón? capítulo 9, y hay una razón. Al comparar ambas genealogías, ¿Hay un periodo de tiempo? capítulo 5 por un lado, la genealogía de los antediluvianos, y la genealogía del capítulo 11 de los postdiluvianos, y la carne de por medio, se nota evidentemente que Dios se propuso que la raza longeva, que en lugar de tener 900 años de vida promedio que había en ese tiempo, según la revelación, tuviera la 10ª parte, 80, 90 años. Con eso era el tiempo de prueba como para ver si es digno de heredar el cielo. Entonces, Dios sabe lo que hace. Si Él lo permitió y que guste la carne, eso yo no discuto. Es una cosa, no es para discutir. El tema es qué revela Dios y qué debiéramos hacer nosotros. Y Daniel es el que ahí nos da la pauta. Prefiere legumbres, agua, compara nuestros rostros, se compara con los demás, la inteligencia, todo esto, y que finalmente Aspenaz, Melzar diciendo, no, está bien, vamos a darle. Y finalmente cuando salen allí, son probados al cabo de 3 años, evidentemente Dios premia la fe, y eso es lo que Dios quisiera en nuestro tiempo. A esto nos referimos cuando hay jóvenes que piensan convertirse en termostatos, no seguir siendo termómetros. Mire, pastor, está hablando acerca de la alimentación en este momento, ¿verdad? Ahora nosotros podemos ver en estos tiempos qué difícil las enfermedades que tenemos, y eso es causado por lo que nosotros ingerimos en realidad. Y ahora la ciencia médica está aconsejando mucho de que cambiemos esos hábitos de la comida, ¿verdad? Que comamos más sano. En los hospitales ya están dando las hojas a todos. ¿Cuánto tiempo trabajó usted al lado de un doctor? 20 años, más de 20, como 30. Dígalo. 20 años, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que la manera como nosotros comemos es lo que nos está enfermando. Sí, y el Señor, en su sabiduría y en su gran amor, nos manda a comer sano. Amén. Y nos dice, estas son las cosas que debes de comer: las frutas, las semillas, los granos, los vegetales, y con eso las semillas, las oleaginosas, leguminosas y todo eso, hermano, con eso nosotros vamos a ser más sanos. Y el agua, que es muy importante también, porque el agua es un transportador de todo lo que nosotros nos comemos, ¿verdad? Transporta los nutrientes, ayuda a transportar los nutrientes al cuerpo. Así es que el Señor nos ha mandado a que seamos sanos, y yo sé que las carnes ahora últimamente están bien contaminadas, y es mejor que nosotros hiciéramos una evaluación y tratar de comer mejor. Nos va a ir mejor porque vamos a perder peso, vamos a estar más sanos, y vamos a tener una mente más clara, porque cuando comemos mal, imagínense el puerco, las langostas y todo eso, el cuerpo lo digiere y se va para todo lugar, entonces nos embota la mente, y no tenemos una mente clara
para Visualizar. pensar mejor y para recibir la bendición de nuestro Dios que nos quiere dar. Amén. Estos muchachos, en realidad, ellos estaban bien conectados con el Señor. Ellos oraban. Dice que la comida de ellos era la palabra de Dios, aparte de las leguminosas, ¿verdad? Pero ellos oraban a Dios. Bueno. Leían la parte del Antiguo Testamento que tenían, porque todavía no existía el Nuevo, ¿verdad? Ellos absorbían todas esas enseñanzas que Dios les daba, y Dios era tan real para ellos que ellos le obedecían y miraban las evidencias, porque ellos salían siempre mejor en todo. Amén. Así es, hermanos, que agarremos estos consejos y vamos a ser mejor en la vida. Pastor, un último cierre ya, porque estamos terminando y todo. Leo en Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Miguel y Azarías, y a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. El rey Nabucodonosor pensó borrar de ellos la imagen de Dios, pero él quería resplandecer para los caldeos también. ¿De qué manera, basado en 1 Corintios 1:27, podría llevarse a cabo esto? Porque Daniel, en el periodo del tiempo para ser confrontado, tenía que darle luz al mensaje que traía él. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y cierra usted, pastor. ¿Cómo no? En el texto que se leyó hace un momento atrás del cambio de nombres, se ve la intención de Nabucodonosor de querer modificar la historia de estos jóvenes, y sin embargo se dio exactamente al revés. Los nombres originales de estos jóvenes, ya se comentó en su momento, tienen significado religioso. Dios es mi juez, tanto Misael, igual que Miguel, quien como Dios, Ananías y Azarías. Azarías es Dios, es el ayudador, y Ananías, Dios es misericordioso. Cambiarlos por los nombres babilonios para darle otro significado diferente e incluso que rebaje. Esto no lo permitieron los jóvenes, conservaron su identidad con el Creador. Mientras mantengan su conexión con Dios, Dios se puede comunicar con ellos, revelarles, mientras sean vasos limpios. Esa es decisión del hombre. La decisión de Dios es continuar esa comunicación para poder transmitirles a la gente lo que hace falta, lo que Dios quiera comunicar. Hoy sucede lo mismo. Amigos, el mensaje de Daniel es relevante para nuestra época. Así es. Así como se intentó hacerle una especie de lavado de cerebro, porque es evidente allí en el cambio de las costumbres, los nombres, la alimentación, y ellos se resistieron. Así hoy, si hoy nos mantenemos firmes en lo que creemos, lo que hemos recibido de la palabra de Dios, Amén. Dios nos va a usar para que transmitamos mensaje a la gente en este tiempo final. Amén. Que Dios Es los el principal bendiga. mensaje que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.